La comedia en Perú viene siendo dominada hace ya unos años por dos fenómenos paralelos: el show de internet Hablando Huevadas y el legado que este mismo ha generado, comedia hecha por dos o más personas, generalmente en formato de podcast en escena. Es verdad que HH ha llevado la comedia peruana a niveles de influencia internacional nunca antes vistos, pero si hay una persona que realmente formó el estilo de varios de los mejores comediantes peruanos actuales, ese es Job Mansilla, ex compañero de Ricardo Mendoza y profesor de Jorge Luna. Además de actor de cine y teatro, Job Mansilla no solo brilla por su relación con estos comediantes, sino por su estilo único de hacer comedia y por mantener vivo en Perú algo que a estas alturas podría llamarse ya una tradición: el stand-up comedy. En este microensayo intentaré explicar cómo funciona y se realiza el stand-up comedy peruano a través del trabajo de Job Mansilla disponible en internet. Empecemos por uno de los primeros materiales grabados de Job Mansilla, ese fragmento del 2019 de una de sus rutinas en la estación de Barranco. Lamentablemente esta ciudad está hecha por los flacos. Esta ciudad está hecha por los flacos. Prueba de ello, el Metropolitano. Puta, esa weá. De verdad, esa weá, puta, para lleno, weón. ¿Has visto? Parece que viviera gente adentro. Siempre está llena esa weá. Siempre está llena. En poco más de 10 segundos, Job nos muestra de qué está hecho el stand-up comedy. En el contexto de ser una persona delgada, Job plantea lo que se llama una premisa, una verdad oculta en un chiste. En este caso, que el Metropolitano para tan lleno que no entra una persona que no sea delgada. Pero Job utiliza la técnica más básica del stand-up, el setup y punch, también llamado setup y remate, para decir lo mismo con otras palabras. Como dice Job, el Metropolitano para lleno, pero no por los pasajeros, sino porque adentro ya vive la gente. Esta exageración es lo que construye el setup, el Metropolitano lleno, seguido del punch o remate, ahí vive la gente. Esa exageración además es algo que nadie se espera. Muchos dicen que la comedia es igual a tragedia más tiempo, pero la evidencia muestra que la comedia realmente es una sorpresa que llega a tiempo. Veamos ahora este fragmento de su unipersonal estrenado en el 2020. No eres tú, soy Job. Esta huevada del celular, esta huevada de las redes sociales nos están cagando la cabeza. Cada vez más nos ponemos más psicópatas. La gente comienza a revisar el celular. Lo digo porque yo lo he hecho. Yo he sido víctima y victimario. En este chiste, la gente ríe cuando Job se confiesa tanto víctima como victimario de revisarle el celular a su pareja. La gente no se espera ese remate porque no esperan que Job realice algo que es muy simple, pero a la vez trascendental: burlarse de otras personas, mientras se burla de sí mismo al mismo tiempo. ¿Por qué es tan importante destacar esto? Verán, en su libro El Chongo Peruano, el antropólogo Alex Huerta menciona que al tener origen extranjero, el stand-up comedy como formato también trae consigo un estilo de humor diferente. Como dice Alex Huerta, a diferencia del stand-up comedian norteamericano, el cómico peruano de la calle, que también narra una historia coherente y sazona con comentarios hilarantes, no se burla de sí mismo, como lo hace su contraparte norteamericana, sino del otro, del que es su público. Job siempre tiene presente esta conexión faltante entre los cómicos ambulantes y el stand-up comedy, tanto así que hizo una obra al respecto, y por eso también tiene presente la dualidad entre burlarse del otro y burlarse de uno mismo. Por suerte, así como en el chiste del celular, la comedia de Job se caracteriza por realizar ambas cosas. ¿Cómo logra Job Mansilla integrar estas dos ideas? Pasemos ahora al año 2022, en el unipersonal de Job No quiero ser tu influencer, para poder averiguarlo. En este fragmento, Job está hablando sobre la educación rural en el Perú. Vamos a poner un nombre al niño, Urpi, ¿no? Ahora su hijo Urpi. Urpi, ven Urpi, ahora vas a ir al colegio, Urpi, ¿ya? Vas a estudiar, vas a progresar y algún día podrás seguir a tus sueños, ¿sí, Urpi? Ahora vas a agarrar tu mochila. ¿Ya tienes todo su cuaderno, no, Urpi? Sí. Muy bien, Urpi. Tienes tus cuadernos, tienes tu desayuno de caliguarma, agarra tu desayuno de caliguarma. No comas el pan, está duro. No es para comer, es para defenderte, ¿sí? ¿Cómo es que Job logra tomar un tema tan complejo como los problemas de la educación rural peruana y logra convertirlo en un chiste de stand-up? Empecemos con que Job conoce esa realidad directamente. Yo trabajé en la sierra un tiempo, cuando hacía mi práctica de ingeniero. Entonces yo estuve en un pueblo que está entre la sierra y la selva, que se llama Olmos, que es famoso porque tiene un acueducto, tiene como unos ductos que transportan el agua para irrigar el proyecto Olmos, y tiene unos limones gigantes, qué sé yo, pero vivían en una pobreza terrible. Y yo me acuerdo que una mañana, como salía temprano para revisar la carretera, vi un montón de niños caminando,
¿no? Al colegio. Y dije, man, ya qué locazo. Lunes caminaban y caminaban. Y yo pasaba y regresaba y los veía caminando horas, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo logra que la gente se ría? En pocas palabras, el chiste no recae realmente sobre el niño afectado, sino sobre el origen de sus condiciones. Claro, el remate funciona nuevamente por exageración. Un pan tan poco blando que puede ser usado como espada. Sin embargo, la dirección del chiste sigue siendo la misma. Aquí entran en juego tres conceptos clave del stand-up comedy. El primero es el estatus, es decir, la posición en la sociedad de la víctima del chiste. Como dice Guillermo Celsi en su libro del 2019, Stand Up, siempre los estatus más bajos son los más graciosos. Lo que causa gracia es cómo sufre el de más abajo o cómo el de abajo se burla del de arriba. El público no tiene empatía con estatus altos, jefes o jefas, políticos o políticas, etc. En este caso, Job relata cómo este niño Urpi, de un estatus más bajo, tiene que enfrentarse a sus circunstancias, causadas en parte por políticos o políticas de estatus más alto. De esa manera, Job evita realizar en primera instancia lo que se conoce popularmente como punching down, o atacar el estatus más bajo. Junto a esto, hay un segundo elemento que permite que esta burla al estatus alto resulte permisible, y ese es el concepto de la violación benigna, acuñado por Peter McGraw y su equipo. En su charla TED del 2010, McGraw explica que una violación de las normas morales de la sociedad solo puede ser graciosa cuando ésta se vuelve benigna, es decir, no realmente mala. Y solo hay tres formas de lograr esto. 1. Cuando no estás realmente comprometido con dicha violación moral. 2. Cuando hay distancia psicológica, ya sea porque fue hace tiempo, le pasó a otra persona o no parece real. Y 3. Cuando hay una explicación alternativa a dicha violación moral, es decir, cuando la amenaza es de mentira y no puede hacerte daño, como cuando un familiar cercano invade tu espacio personal, pero solo para hacerte cosquillas. En su caso, Job juega con la distancia psicológica de un niño usando un pan de caliwarma como arma contra la intemperie andina, ya que si bien estos elementos por separado existen en la vida real, es muy poco probable encontrarlos en una situación similar a la planteada. El tercer elemento es quizá el que puede extraerse y decir, quizá de esto se caracteriza la comedia peruana, y este es el de la adversidad. La comedia en general se burla bastante de la adversidad, y en Perú eso nos sobra, desde que nos faltan 50 céntimos para las chelas, hasta cuando nos empatan el partido a último minuto. En Perú siempre hay adversidad, y de eso hemos aprendido a reírnos, más para sobrevivir que cualquier otra cosa. ¿Cómo se realiza entonces el stand-up comedy peruano? En el 2017, Carlos Orozco lanzó la teoría de que Pataclown sabía usar el humor peruano en la televisión de los 90s porque combinaba los chistes más mundanos con la crítica más profunda. Y puede que tenga razón, sin embargo, quizá el análisis de Carlos es más bien una parte de la teoría completa. Y es que con los ejemplos de Job Mansilla nos podemos dar cuenta que así como el Perú es una mezcla de culturas, el humor peruano también puede ser una mezcla de tipos de humor, no solo profundo y mundano como plantea Carlos, sino también hacia uno mismo como hacia los demás, y puede bromear de cualquier tema, siempre que no intente causar daño real. Veamos para terminar cómo todos los elementos analizados confluyen en este fragmento del unipersonal de Job del 2025. Tengo mucho que contar. Uno llega al cruce peatonal y el cruce peatonal no es un cruce peatonal. Para un limeño el cruce peatonal es una apuesta, ¿no? Entonces ahí dices, ¿qué pasará? ¿Cruzaré y llegará a mi destino? ¿O saldré en las noticias en la noche? ¿Qué sucederá? En menos de 15 segundos, Job se coloca como sujeto a sus circunstancias, pero en vez de burlarse solo de su propia situación, aprovecha y se burla de estas mismas circunstancias. Cuando Job hace el juego de palabra de cruce peatonal con apuesta, y remata diciendo que la apuesta es que o cruzas o eres noticia por accidente de tránsito, no solo apela a su propio infortunio, sino al de toda la población. En resumen, al reírse de sí mismo, Job también se ríe del resto del país. Además, este chiste tiene uno de los elementos que también permean no solo la comedia de Job, sino la peruana en general: el mensaje. Desde la época de Tripita, la comedia peruana, por más chabacana que llegase a ser, siempre intentaba dejar algo para llevarse en la mente luego del espectáculo. Llamativamente, todos los chistes de Job en este video han tenido siempre un mensaje sobre la vida o sobre el Perú. Y eso es lo que hace de Job Mansilla, en conclusión, un verdadero comediante peruano de stand-up comedy. Es uno de los pocos capaces de mezclar inteligentemente varios tipos de humor. Eso ha sido todo, ya nos vemos en el siguiente microensayo.